Ok, hoy hablamos de anatomía central. Vamos a ver que es un tema bastante sencillo si lo entendemos de un poco de histo y un poco de física. Entonces tenemos el sistema nervioso, que es el órgano que nos encarga de relacionarnos con el medio exterior, medio interno y externo, todas esas cosas. Entonces ahora vamos a ver que anatómicamente nos vamos a especializar en el central, porque recuerden, ¿no?, que funcionalmente, si bien somático y autónomo, que el somático es todo lo que controlamos y el autónomo es todo lo que no controlamos. Ahí tenemos simpático, parasimpático y el neuroentérico que acá falta. Anatómicamente, ¿qué es lo que nos interesa? Tenemos central y periférico, y justamente el sistema nervioso central está compuesto por dos partes, que vamos a ver ahorita, que es el encéfalo y la médula espinal. Entonces acá tenemos la neurona, que esto de acá es súper importante que lo tengan en cuenta, que tenemos que tener el cuerpo celular, que es el cuerpo de la neurona o soma neuronal, que acá va a ser lo que se llama la sustancia gris, ¿ya? Sustancia gris es donde están los núcleos, donde están los cuerpos. Y tenemos la sustancia blanca, que va a ser todo lo que es el axón, que son los cables. Acá podemos ver cómo está dispuesto un poco la sustancia gris y blanca. Acá vemos la gris que tiene esta forma de H como de mariposa. No, todo esto de acá que vemos en forma de mariposa es la sustancia gris. Entonces acá ¿qué vamos a encontrar? Acá vamos a encontrar puros cuerpos neuronales, ¿ya? En cambio, toda la blanca van a ser los cables. Acá van a estar todos los axones de las neuronas. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta, porque cuando veamos más adelante los núcleos, acá tengo una de los núcleos, por ejemplo, si acá vemos los núcleos, acá podemos ver, diferenciar súper bien. Vemos que la gris está acá alrededor del cerebro, ¿no?, de la corteza. Y acá la blanca, que es esto de acá está adentro. Entonces estos serían los cables, son como cables que se encargan de conectar todos estos somas que tenemos acá. Y acá tenemos otro corte, que podemos ver que también vemos la sustancia gris, sustancia gris, sustancia gris, sustancia blanca. Entonces, sustancia gris, cuerpo soma neuronal; sustancia blanca, axón, los cables que van a conectar estos cuerpos. Y bueno, podemos ver cómo va haciéndose más pequeña la médula espinal, porque tenemos que tomar en cuenta que desde aquí va a ir a todas partes, ¿no? De acá tienen que ir cables hasta los brazos, de aquí tienen que ir hasta el tórax, hasta el abdomen, y como ya se van perdiendo los cables porque están yendo por acá, se vuelven a hacer más pequeños los axones. Acá podemos ver tractografía. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos dos tipos de neuronas, ¿no? En realidad tres, ¿no? Sensitivas, motoras y interneuronas. Recordemos que las aferentes son las que reciben información, son las sensitivas. A mí me gusta decir que transforman los estímulos físicos en impulsos eléctricos. O sea, yo que sé, la temperatura la transforma en impulso eléctrico que pueda reconocer el cuerpo. Y las motoras es al revés, transforman los impulsos eléctricos en impulsos físicos, que se mueva un músculo, que se secreta en glándula. Y tenemos las interneuronas, que son las que se encargan de procesar todo esto, que únicamente está en el sistema nervioso central. Entonces acá podemos ver, ¿no? Como acá está la neurona sensitiva, envía la señal, y esto va a ir al encéfalo, donde se va a procesar y va a mandar una respuesta que va a ir por la neurona motora a hacer el movimiento. Que básicamente podemos compararlo con un teléfono. Esta presentación la hice como hace unos 2 años, por eso un iPhone 13 o 11 creo que. Podemos ver que la parte sensitiva serían los botones, la parte motora también sería la pantalla, que muestra, digamos, qué es lo que se hace, ¿no? Cuando yo presiono el botón, ¿qué es lo que va a hacer la parte motora? Prender la pantalla. Y tenemos que tomar en cuenta que cada neurona solo tiene un axón, ¿ya? Solo tiene un axón. Podemos ver que tiene el cuerpo y el axón, que es el cable. Sustancia gris, sustancia blanca. Y tenemos que tomar en cuenta que el sistema nervioso central se divide solo en dos, que es el encéfalo y la médula espinal. Esto acá tienen que tenerlo súper claro. No es cerebro, es encéfalo. Ahorita vamos a ver qué es el encéfalo. El encéfalo comprende todo lo que está dentro de la cavidad craneana, por eso se llama dentro de céfalo cabeza. Tenemos ahí el cerebro, el diencéfalo que no se lo ve, el mesencéfalo, el puente de Barolio, bulbo raquídeo, que esto compone el tronco encefálico. Esa también es pregunta que el doctor hace. ¿Qué hace? ¿Cómo está compuesto el tronco encefálico? Por tres partes: mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Y también está el cerebelo. Entonces, todo el encéfalo es todos estos órganos que vemos acá. Y la otra parte va a ser la médula espinal, que va a tener una parte cervical, torácica, lumbar y sacra.
Entonces, esto, cuando hablamos un poco de la ontogénesis, esto es bastante importante porque el libro que ustedes van a utilizar lo segmenta de esta forma, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es un neonato cuarta edición, que el doctor, que es boliviano, ¿ya? Que esto de acá es súper importante que lo tengan presente, ¿ya? Porque si ustedes entienden esto de acá, van a entender todo neuroanatomía. Entonces tenemos el prosencéfalo, que se va a dividir en dos. Empecemos desde abajo. Dijimos que teníamos el bulbo, puente y mesencéfalo, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta que dependiendo de qué parte venga, va a formar una distinta parte. Tenemos el mielencéfalo, que va a venir, este va a venir del bulbo raquídeo. El metencéfalo, que va a la protuberancia cerebelo, y el mesencéfalo, que es el que se mantiene. Pues tenemos el prosencéfalo, que sigue siendo tele y diencéfalo. El telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, que es lo que nosotros conocemos esto de aquí. Y lo que le faltaba, que es el diencéfalo, que acá está el tálamo, el hipotálamo, todas esas secciones que vamos a ver más adelante. Entonces, un poco hablando de la médula espinal, vamos a hablar de la configuración externa primero y después de la interna. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la médula espinal va a estar protegida por lo que es la columna vertebral, ¿no? ¿Se acuerdan que cada vértebra tiene una distinta disposición? Acá lo que nos va a interesar es lo que está acá adentro, que es el canal vertebral, ¿no? Que básicamente, como pueden ver, mientras más arriba sea, más ancho va a ser, y mientras más abajo, más delgado, porque mencionamos que la médula espinal poco a poco va aprendiendo su grosor. Y acá podemos ver que hay dos vértebras importantes que tienen nombre propio, que es el atlas y axis, que va a ser C1, la cervical 1, y C2, la cervical 2, van a permitir que la cabeza pueda rotar. Y creo que eso es lo único que hay. Entonces, cuando hablamos de configuración externa, vamos a tener estas partes de aquí. Tenemos primero la fisura longitudinal anterior o surco mediano ventral, que es esta de acá. Y también tenemos un surco posterior, medio posterior, ¿no? Y a su vez también vamos a tener estos surcos, que estos surcos sí son súper importantes. El surco anterolateral, que va a ser este acá, porque pueden ver que sale el nervio. Y tenemos otro que es el posterolateral, que por acá también va a ser el nervio. Entonces siempre tienen que recordar que los anteriores son motores. Cuando ustedes vean una raíz anterior, que va a ser de la parte anterior, es una raíz motora. En cambio, la posterior es sensitiva. Entonces, el surco anterolateral, por acá van a ser las raicillas anteriores para formar el nervio anterior, que es raíz anterior. Y el posterior, lo mismo, posterolateral, y va a salir las raíces posteriores para formar el nervio. Y acá podemos ver también que tiene un ganglio. La parte posterior tiene un ganglio. Creo que estaba acá. Entonces, si lo vemos acá en este atlas, que se ve bastante bien, vamos a ver que acá está. Vamos a ver más arriba porque abajo, como está todo, abajo toma una disposición bastante peculiar por el hecho que los nervios tienen que ascender después o descender después. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que acá está la médula espinal. Tiene la raíz anterior, que va a ser esta de aquí. Este va a ser el surco anterolateral. Y una raíz posterior, que va a ser esta otra de acá, que está haciendo justamente por el surco posterolateral, ¿no? Dijimos que la anterior, motora, posterior, sensitiva. Acá podemos ver cómo está acá el ganglio, ganglio sensitivo. Entonces el ganglio solo va a estar en la raíz posterior, en la parte anterior no hay ganglio, ¿ya? En la parte anterior no hay ganglio, en la posterior, que también es un ganglio sensitivo o ganglio posterior, como ustedes quieran decirlo. Y ya, digamos, después se van a juntar y van a formar el nervio espinal propiamente dicho. Esto ya lo llevaron cuando vieron plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro, plexo cervical, todos los plexos que vieron, es lo que ya ven, ¿no? Que cómo se forma el plexo braquial desde C5, C6, C7, C8, T1, con una parte de C4, eso ya lo manejan ustedes. Pero lo que nos interesa acá es cómo es lo que sale. Entonces, eso es lo que nos va a interesar acá. Vamos a ver si tenemos otra imagen. Acá lo que vamos a tener es que tenemos la parte interna. Cuando ustedes vean configuración interna de cualquier cosa, lo que nos va a interesar son los núcleos, que es sustancia gris o sustancia blanca. Entonces, cuando ustedes vean algo interno, o es sustancia gris o es sustancia blanca, ¿ya? Incluso ya lo vimos que en el mismo cerebro que en esta diapositiva de acá, vemos que es sustancia gris o es sustancia blanca, ¿no? La gris, que todo está más oscura, y la blanca, que serán los cables.
acá va a ser lo mismo, ¿no? La diferencia entre la médula y el cerebro es que fíjense que la sustancia blanca está alrededor de la médula, la diferencia acá que está dentro del cerebro, ¿no? Lo mismo con la sustancia gris cubre todo el cerebro, en cambio acá está en la parte interna, o sea, adentro. Entonces, también vamos a tener acá algo que se va a llamar esta forma de mariposa, que va a ser compuesto por las astas. Tenemos las astas que van a ser estas cosas acá, que son una asta anterior, que es como esta pendiente que está saliendo. Este es el asta anterior. Y como la parte anterior dijimos que era motora, asta anterior o asta motora. Y acá lo mismo. Asta posterior o asta sensitiva. Y como también acá podemos ver algo que nos interesa mucho, que es este puntito de acá, que es el conducto central, ¿no? Ustedes, chicos, ya avanzaron el líquido cefalorraquídeo en nervioso con el doctor Carrasco. Entonces, por acá va a circular el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos y, bueno, una parte más que todo en el encéfalo, no en la médula espinal, pero acá igual puede haber este líquido cefalorraquídeo. Pero yendo un poco acá, quiero mostrarles... Era esta acá. Configuración interna. Bueno, esta es la parte bonita, ahora viene lo un poco pesado. Acá podemos ver un poco mejor cómo está formada la raíz posterior sensitiva con su ganglio, raíz anterior motora, con su raíz nomás que se fueron para juntar un nervio, ¿no? Hasta anterior, hasta posterior, hasta motora, hasta sensitiva, conducto central. Los surcos posterolateral y anterolateral. Entonces, un poco ya profundizando, porque el doctor sí iba a preguntar esto. Básicamente cada parte del asta tiene una subparte. El asta posterior tiene la cabeza, el cuello y la base. Para que el asta anterior, y como tiene sus núcleos que dependiendo de dónde salga el soma, o sea, el cuerpo de la neurona, va a tener una distinta parte. Y esta es la parte de la sustancia blanca, que esto sí es súper importante, especialmente los tractos, ¿no? Esto, para que lo entiendan de una manera sencilla, vamos a tener que tener vías ascendentes y vías descendentes, ¿ya? Como su nombre lo dice, las vías ascendentes van a ir de aquí y van a ascender, van a irse arriba al encéfalo. ¿Para qué se irá al encéfalo? Para procesar la información. Y las descendentes, por ende, van a bajar, van a ir desde el encéfalo hasta la parte del cuerpo que corresponde. Entonces son motoras, ¿no? Entonces de las descendentes que tenemos la parte más importante, por así decir, tenemos el corticoespinal anterior y el corticoespinal lateral, que es la vía piramidal. La vía piramidal es importante. ¿Por qué? Porque esta es la parte que ustedes controlan, el movimiento. Entonces, si hay una lesión de esto de acá, una parte arriba, recuerden que la médula espinal es esta de aquí, y si yo corto los cables de aquí, hay una sección de la médula espinal como en un trauma, todo esto de acá deja de funcionar. De aquí hasta abajo. ¿Por qué? Porque no hay nada que suba y no hay ninguna señal que baje. Entonces, dependiendo de qué parte de la médula espinal sea seccionada, pueden haber parapléjicos, tetrapléjicos, ¿no? Entonces, por eso, para que entiendan un poco que en realidad a lo largo de toda la médula espinal, desde aquí hasta acá abajo, vamos a encontrar estos tractos, ¿ya? Y el de los importantes, el córtico espinal, también se llama piramidal directo. ¿Por qué? Porque este de acá se va a encargar de la parte sensitiva. Ustedes cortan esto de acá y básicamente el paciente se queda parapléjico. Y bueno, cada uno tiene sus distintas partes, pero algo que, una mnemotecnia para que puedan saber es que todos los descendentes terminan en espinal. Córtico espinal, ¿de dónde va a venir? De la corteza cerebral a la médula espinal. Rubro espinal, del núcleo rojo, que está en el mesencéfalo, hasta la médula espinal, y cada uno va a tener así sus propios nombres. Retículo espinal, de la sustancia reticular. Vestíbulo espinal, este es del equilibrio de la parte vestibular. ¿Se acuerdan del nervio vestíbulo coclear? Bueno, va a estar en esta parte de acá también. O sea, no es que el nervio vestibular venga hasta acá, sino que hay núcleos ahí arriba que van a enviar señales acá abajo. La parte tectal, que se van a ser las partes descendentes. Y las ascendentes todas van a empezar con espino. ¿Por qué? Porque ¿dónde empieza? Espino. Como son ascendentes,
todas van a empezar con espino. Espino cerebeloso, que va al cerebelo, espino olivar, que va al oliva, tectum espinotalámico, que va al tálamo, que este es uno de los más importantes, los espinos talámicos. Hay dos espinos cerebelosos, uno ventral y dorsal, o anterior y posterior. Directo e indirecto tienen 3 nombres. Dorsolateral, cuneiforme y grácil, que estos también son importantes. Eso es con memoria. Entonces, esto es lo que les mencionaba, que el tronco encefálico va a tener 3 partes. El bulbo raquídeo, que también se conoce como médula oblongada, puente de Barolo protuberancia y mesencéfalo. Entonces, algo que sí o sí piden es la emergencia del nervio, ¿no? Porque eso ya lo llevaron en el primer bloque. Emergencia de cada nervio, del óptico, del olfatorio, oculomotor, ¿no? Entonces vamos a ver un poco ahorita y con eso terminamos para que no sea tan largo y puedan repasar un poco. Entonces recordemos que tenemos el nervio óptico, el olfatorio, que es el número 1. El segundo, que es el óptico, que acá podemos ver el quiasma. El tercero, que es el oculomotor. El oculomotor podemos ver que está donde su emergencia, el surco ponto mesencefálico. Este surco ponto mesencefálico, porque se llama así, porque está puente de ponto mesencefálico, mesencéfalo. Debajo de la sustancia perforada posterior, justamente ahí, en la parte media. El cuarto, que es el troclear, que para ver el troclear tenemos que darle la vuelta. La emergencia del troclear es inferiormente a los folículos inferiores, lateralmente al frenillo del velo medular superior. Ahí va a estar, a ambos lados. Ese es el troclear. El quinto, que es el trigémino, que está a simple vista en la parte anterolateral del puente. Sexta, este surco también va a tener un nombre. Este va a ser el surco ponto, o no, bulbo pontino. ¿Por qué bulbo? Bulbo raquídeo, pontino, puente. Bulbo pontino. En este surco van a salir 3 nervios, así que esta la tienen bastante sencilla. Tenemos el abducens, que va a ser en la parte media. Tenemos el facial, que va a estar entre el vestíbulo coclear y el abducens. Y por último, el vestíbulo coclear, que es el octavo. 6, 7 y 8. Tienen un mismo surco, pero en distintas partes. El que está más medial va a ser abducens. El que está al medio, el facial con el intermedio. Y el que está más lateral, el vestíbulo coclear. Después tenemos, en este surco de acá, esto es lo que se denomina la oliva. Acá van a haber 2 surcos, preolivar, que va a ser este de aquí, y el retroolivar, que es donde están estos 3 nervios. En este surco retroolivar va a estar el glosofaringeo, el vago y el accesorio, ¿no? Entonces, en la parte superior del surco retroolivar, glosofaringeo. En la parte media, el vago, y en la parte inferior, el accesorio, ¿no? Y por último tenemos el número 12, que es el hipogloso, que este es el surco preolivar. Y creo que acá hay otros. Entonces esos ya son tractos que vamos a ver después. Tractografía. ¿Preguntas, chicos?